Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es viernes 23 de marzo de 2012. Hoy está con nosotros el señor obispo de Lugo, a propósito de esta rueda de entrevistas que estamos haciendo por la Cuaresma. Buenas noches, monseñor, bienvenido a La Bitácora. Buenas noches, Magdalena. Gracias por hacer este largo viaje, ¿no?, de Lugo a Santiago. Bueno, siempre hay ocasión de venir de Lugo a Santiago y además es siempre un placer también volver aquí a la ciudad del apóstol. Bien, pues es un placer tenerle aquí, es un placer oírle, tanto para mí como seguramente para los telespectadores de Popular Televisión Galicia. Monseñor, acabamos de celebrar el día 19, el día del seminario. El lema de este año, precioso, pasión por el Evangelio. A este propósito, esta casa emitió un programa, muy bien hecho, por cierto, por María, donde los protagonistas eran los seminaristas de su diócesis de Lugo. Pues sí. Ellos manifiestan que la felicidad que sienten, que se han sentido felices al entrar en el seminario. Paralelamente a esto, Forbes también acaba de publicar que la profesión que más feliz hace aquel que se dedica a esto es la del sacerdocio. Todo esto ayuda a escuchar la llamada del Señor, fomenta las vocaciones. Bueno, yo creo que sí, que son afirmaciones muy acertadas. A veces se identifica la vocación como algo que alejaría a uno de sus intereses más íntimos o de sus gustos, de sus pasiones personales para dedicarse a otras cosas propias, como quien dice, de otro mundo, de otras personas. Y yo creo que eso tiene una cierta parte de falsedad. Y la frase de esta gente, de nuestros seminaristas, y la frase que habla de la felicidad de los sacerdotes nos indica que en realidad la propia vocación, la que uno recibe de Dios, es el camino de la felicidad, de su felicidad personal. Y que no somos felices precisamente porque olvidamos a Dios y olvidamos nuestra vocación. En ese sentido yo creo que sí que ayuda a las vocaciones. Nos recuerda que ser sacerdote o estar llamado por el Señor a una misión en la Iglesia coincide con nuestra persona más íntima y nos permite que florezca. Entiendo que usted es feliz. Pues sí, yo no puedo decir lo contrario. ¿Es feliz? Sí, sí. Notas los límites, pero los límites son los que ponemos nosotros mismos. Podríamos ser, mucho más felices todavía, pero la felicidad viene de lo íntimo, de un acuerdo, de una, ¿cómo decir?, de una alianza, de un bienestar profundo de la persona que se encuentra en su lugar delante de Dios y con los hermanos y que no tiene ya miedo. Entonces eres feliz porque tienes ante ti el camino de la vida. Don Alfonso, el 22 de febrero, con la imposición de la ceniza, da comienzo la Cuaresma, un periodo litúrgico de preparación para la Pascua, que no debemos vivirlo de una manera tediosa, dice Benedicto XVI, sino con la alegría del que va a recibir a Jesucristo. ¿Cómo vivimos este periodo de preparación? ¿Cómo estamos viviendo la Cuaresma los católicos? Yo creo que nuestro Papa tiene razón, Benedicto XVI tiene razón en sus observaciones. Tenemos la tendencia a vivirlo como un periodo tedioso, dijiste tú, y bueno, podría casi como uno querer decir un periodo en el cual las fuerzas vitales disminuyen y donde tienes que limitarte y reducir, etc. Reducir, pues yo qué sé, en el uso de las cosas. Y la verdad es que la Cuaresma yo creo que está pensada de otra manera. Si uno se acuerda de sus orígenes, de nuestro Señor afrontando en el desierto su misión en la vida, las tentaciones, decidiendo lo esencial, se da uno cuenta de que la Cuaresma es un tiempo
en el que en el que estamos invitados a que nuestra persona se despierte, se ponga de pie, venza las inercias, y por eso hay que hacer también un cierto camino para dejar atrás las inercias de la vida y ser de verdad uno mismo delante de Dios. Entonces esta llamada es más bien la llamada a ser persona adulta, a una tensión vital, a salir de los esquemas habituales y, repito, de las inercias y despertar la propia conciencia, vivirla delante de Dios. Yo la veo casi como la época que simboliza el caminar de un hombre adulto en el medio de la vida, que no se reduce a dejarse llevar o a acomodarse a la situación en la que se encuentra. Se aconseja o se exige al católico en este tiempo la práctica de la oración, la penitencia y la limosna o la caridad. Realmente en este periodo, más que en todo el año, ¿lo estamos haciendo realmente? Bueno, eso tiene que responder cada uno. Yo creo que lo hacemos poco, pero es una impresión mía y no quiero que esto sea una especie de juicio sobre el comportamiento de todos, digamos así, de los fieles, de nuestros hermanos. Pienso que lo hacemos poco, pero puede ser que mucha gente lo haga muy en serio. Y son cosas muy bonitas, es decir, es extraordinariamente educativo que nos pidan de nuevo saber que somos, cuando levantamos la mirada a Dios, somos de otra manera. Entonces, que recemos. En realidad, como decía antes, es para la Cuaresma, pero es para toda la vida. Sería lo propio de un hombre, de un adulto que vive en la tensión propia de quien busca su destino. Pues vivir con Dios. En la limosna, cuánto no necesitaremos nosotros no dejarnos llevar por el ídolo del dinero y ser libres ante las exigencias de las riquezas y del dinero. Y como eso es algo que lo llevamos con unas raíces muy profundas dentro de nosotros mismos, hace falta ejercitarse también dando. El dar es como una educación. Y la limosna está hecha para manifestar el amor al prójimo. Pero además de que manifiestas el amor al prójimo, te educas tú a poner valores por delante de la posesión del dinero. Y debemos de hacerlo. Y el ayuno también, porque nosotros vemos que las inercias de nuestro propio ser, de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, deben de estar guiadas por nuestra inteligencia y por nuestro corazón, y saber no dejarnos arrastrar es esencial también en esta época. ¿En este momento acuden a la Iglesia, digamos, las mismas personas que el resto del año, o notan ustedes una mayor afluencia? Es decir, ¿se sigue comulgando por Pascua Florida? Pienso que sí, que en buena medida sí. Se ha perdido en diversos lugares esta costumbre, pero no se ha perdido en general. Hay muchas parroquias que conservan esta tradición. No se sigue igual que antes, pero se nota una mayor afluencia. Y los fieles cristianos pues perciben de alguna manera la llamada de la Pascua, la llamada del misterio de la fe, la llamada de la fe en estos días tan especiales de un modo un poco más fuerte, sí. Don Alfonso, el relativismo moral y el laicismo colectivista avanzan, que es una barbaridad. ¿Cuál es el baluarte? 1, y 2, ¿cuál es la medicina que nos hace autoinmunes? Vaya, buena pregunta. Pues el relativismo avanza, que es una barbaridad, sí. El mejor remedio contra el relativismo es la realidad. Pero el relativismo viene a decir que en el fondo todas las formas de plantearse la vida son semejantes o iguales y que no se puede afirmar que una es verdadera o más verdadera que otra. Eso es cierto, eso no es cierto, pero eso se lo puede uno creer mientras no se confronta con la realidad. Cuando tienes a tu hermano delante de ti, ya no es todo relativo, sino que su presencia te interpela de modo concreto. Pero cuando tú mismo haces un camino en la vida en el que puedes discernir y distinguir lo que es algo bueno y lo que es algo malo,
Cuando lo notas tú en ti mismo, te das cuenta de que no es relativo, de que no es lo mismo algo bueno que algo malo cuando se trata de tu persona. Estás dispuesto a decir que lo bueno y lo malo es discutible mientras se trata de los demás, pero si se trata de ti, prefieres lo bueno, y entonces sabes que hay algo bueno. O hablando de la verdad, pues todo el mundo está dispuesto a decir, bueno, la mentira es aceptable, bueno, mucha gente está dispuesta a decir, pues la mentira, yo qué sé. Sí, siempre que cuando no te la cuenten a ti. Porque tú usar la mentira contra terceros, a lo mejor, y la justificas diciendo que total son opiniones, que la verdad tampoco es tan objetiva, que todo es relativo. Sí, pero tú no quieres que te la cuenten a ti. Ni quieres construir tu vida sobre una falsedad o un engaño. De manera que a la hora de vivir, de afrontar la realidad, todos buscamos comprender las cosas como son. Y ninguno decimos que da igual, que las cosas sean de una manera o que sean de otra. Si tú tienes un amigo y necesidad de invertir un dinero, el relativismo no es en absoluto una opción. Tú necesitas saber si puedes confiar o no en tu amigo. Y tienes que tener certeza. Y llegas a saberlo y a decir, sí, merece confianza, nada de relativo. ¿Por qué? Porque es tu dinero. Lo demás, entonces el relativismo es una cosa que está en el fondo fuera de la vida real de las personas. Y quizá le venga bien a quien maneje el conjunto y quien quiera manejar a los demás. Pero el mayor antídoto contra el individualismo es el realismo. Contra el relativismo es el realismo, el que uno verdaderamente respete y busque el bien y la verdad en su experiencia vital. Sí, pero ¿cómo lo sustanciamos en la vida diaria? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo poder ser propositivos y, aludiendo también un poco a la pastoral del Papa, ¿no? ¿Cómo practicar esa misericordia con el hermano en cuanto a determinada corrección fraterna? Pues con esa humildad que se nos pide, humildad para la corrección y humildad también para ser corregidos, claro. Bueno, yo creo que al final lo que realmente es decisivo es que la persona perciba un amor verdadero. O sea, lo que es decisivo es el amor fraterno, el amor al prójimo. Porque yo puedo aceptar una corrección que me la haga cualquiera si soy una persona muy libre. Pero tengo que ser una persona muy virtuosa y muy libre para aceptar una corrección de un tercero que me la hace quizá con ironía o con mala voluntad. Hace falta mucha libertad. En cambio, acepto con sumo gusto una palabra de alguien de quien percibo que me quiere. Y aunque a lo mejor a un momento le responda mal, en el fondo no le respondo mal. Entonces, el amor al prójimo es la raíz de toda corrección fraterna aceptable. Yo puedo aceptar una palabra de alguien que me quiere. Y si no me quiere, aunque tenga razón, no quiero ir con él, no quiero estar a su lado. Aunque él me diga, esto es mejor por aquí, dice, bueno, pues vete tú. Pero yo quiero ir con alguien que realmente me quiera y al que yo pueda querer. Ahí hay una raíz verdadera, porque sin amor, sin el amor al prójimo, sin el amor verdadero, la vida del hombre no es del todo digna. Entonces uno exige, en el fondo, que la palabra que se te dice esté hecha por un interés real, por un amor verdadero. Y yo creo que eso es el factor decisivo también en el relativismo, porque el relativismo, cuando uno lo acepta en sí, significa que también relativiza la propia vida. Y lo que necesitas es que alguien te ame y te diga con claridad que no, que tú eres importante, que no es relativo para nada, que tu bien es significativo y que tu vida, tu persona, tu bien, para mí es muy importante y es objetivamente importante. Necesitas que alguien te lo diga y entonces deja de ser relativo. Si le pregunto, redundando en esto, si hay lugar para la esperanza, me va a contestar un sí rotundo. Si hay lugar para la esperanza, claro. No hay nadie que tenga fe y no tenga esperanza. Nosotros que tenemos fe, un poquito, aunque casi no nos atrevemos a decirlo. Porque a pesar de todo, ¿no? Dijo nuestro Señor, si tuvierais un poquito de fe, moveríais el mundo. Y bueno, a lo mejor lo moveremos, no sé. Pero
Bien, la fe es la raíz de una esperanza enorme. Y la vida, si la vida no tuviera esperanza, se detendría como una bombilla a la que le quitaran la electricidad. Continuamos con el tema de la caridad, el verbo fijémonos, que utiliza precisamente Benedicto XVI. Fijémonos en Jesús, fijémonos en el hermano, en el próximo, en el prójimo, para practicar esta caridad. Pues sí. Bueno, de eso son palabras tan profundas que abarcan tantas cosas, pero si pensamos por partes, primero en nuestro Señor y después en el prójimo, claro, el fijarse en nuestro Señor cambia muchísimo las cosas de la vida. Nuestro problema muchas veces es que no lo hemos hecho nunca, o que no lo hacemos, porque tampoco nos es fácil, o no nos lo hacen fácil. Es una gracia de Dios el que nos hagan cercano, perceptible, que nos permitan de verdad conocer a nuestro Señor, aun cuando el Evangelio nos lo presenta magníficamente, con palabras inspiradas. Y podríamos verlo ahí, pero no basta. Para una persona que no tiene mucha fe, a lo mejor las palabras escritas del Evangelio no bastan y necesitaría tener el eco vivo que le ayudase a interpretarlas, que le ayudase a comprenderlas. Pero pudiendo mirar al Señor, es cuando uno percibe pues muchas cosas, pero yo diría una que cambia completamente la situación. Recuerdo una frase bueno, es un poco complicado, recuerdo una frase de Saint-Exupéry, no sé si conocen un libro que se llama El Principito, muy famoso, El Petit Prince, sí. Y allí había una rosa que se quejaba y se lamentaba entre una multitud de rosas, porque le daba la impresión de que no era nadie. Estaba en un inmenso jardín de rosas y claro, allí ella no era, como quien dice, nadie. Bueno, la escena creo que era diferente, había un inmenso jardín de rosas y el Principito tenía una, que la había cuidado él en una maceta. Y entonces se puso triste pensando, yo tenía una flor singular y de repente me doy cuenta de que no, que las hay a montones y que es una cualquiera. Y el zorro, que estaba conversando con él, le dijo, no, te equivocas, tu rosa no es una flor cualquiera, porque tú la has cuidado, la has regado, la has podado, la has querido, la has mimado cada mañana, y es totalmente singular. Era su rosa. Sí, y esto quiere decir que cuando uno se encuentra con nuestro Señor descubre que tú tampoco eres uno cualquiera entre una multitud inmensa de personas que en sí somos todas iguales, sino que hay alguien que te ha mimado cada mañana, que te ha cuidado, que te ha querido y que hace que tú seas singular porque te ha amado y te quiere. Claro, eso necesitas poder descubrirlo y para eso tienes que mirar a nuestro Señor porque es el único, porque al ser la presencia de Dios, es el único que en realidad puede hacer presente un amor así definitivo, que sostenga toda la vida. Y necesitas mirar al Señor. Esto era un ejemplo, porque es un tema tan amplio que abarcaría casi más que una conversación. Hay que decir que el Papa yo creo que tiene interés en que miremos hacia Jesús, porque a veces los hombres nos perdemos en discusiones filosóficas o en ideas, en discusiones de ideas varias sobre Dios o sobre esto y sobre el otro, y no llegas nunca en realidad a lo esencial. Mientras que mirando así hacia su persona llegas a lo esencial. Lo esencial lo hace presente Jesús y, por ejemplo, se puede decir así, porque te permite de repente encontrarte con el amor de Dios que te convierte a ti, que hace de ti a alguien singular y querido. Eso es un rayo de luz, de la luz de lo esencial. ¿La encuentras en Jesús en una discusión? Pues no. Por eso dice, quizá más que discutir, convenga intentar mirar hacia el Señor. Así es. Bueno. Sí, no, estoy realmente embelesada escuchándole. Continuando con esto, habla también su santidad Benedicto XVI de la pérdida de la empatía, ¿no? Y ya Pablo VI aludía en Popularum Progressio de un mundo que está enfermo, ¿no? Y donde no se ayudan los unos a los otros. Y yendo más atrás,
La propia Escritura, ¿no?, nos habla en Lucas de las dos parábolas a las que alude también Benedicto XVI en esta pastoral, del rico Epulón que ve a Lázaro morirse delante de su puerta, no hace nada, y también de la parábola del buen samaritano, ¿no?, que ve que a uno le pegan una paliza y lo atracan y sin embargo dan un rodeo para no auxiliarle. Esto realmente es actual. Esto está ocurriendo hoy en día, que vemos que a uno le pegan una paliza y no somos capaces de preguntar qué pasa. Quizá por no meternos sí en un asunto privado, ¿no? Yo pienso que sí, que por desgracia es actual. Y quizá cada vez más. Antes hablabas del mirar al prójimo, es este mismo tema, el verlo, ¿no? Y de la narración del juicio final, donde dice, tenía hambre, no me disteis de comer. Y dice, ¿pero cuándo? Si no te vimos. O el pobre Lázaro, que estaba al pie de la mesa del rico Epulón, y al cual Epulón pues no había visto en realidad nunca de cerca, nunca lo había mirado, hasta después de muerto, cuando ya lo necesitó y se acordó de Lázaro. Y en realidad sí que sucede que dejamos de ver al prójimo, no lo vemos. No lo vemos, en realidad muchas veces ya no queremos verlo, no queremos problemas. Y es que eso es muy poco humano, yo diría que es antihumano. Y sin embargo es una posibilidad real que tenemos. ¿Por qué digo que es poco humano? Porque yo creo que todos, por nacimiento, por cómo estamos hechos, tendemos al revés a darle una mano a quien vemos en necesidad. Y por instinto lo haríamos. Pero, por un lado, nuestra debilidad o los intereses de un momento pueden hacer que no lo hagas. Y sin embargo, esto sería común con todas las épocas. En nuestra época es como si hubiera algo más. Como si este ímpetu inicial que los hombres tenemos, que te lo podría detener tu debilidad personal o tus intereses de un momento, como si todavía estuviese más parado y cada vez viésemos menos al hermano y casi hiciésemos una teoría de que no nos importa si al vecino lo apalean, que es asunto suyo y no nuestro. De modo que ese gesto, en el fondo gratuito de ayudar al que lo necesita, se hace raro. Y yo creo que eso es porque hemos ido perdiendo el cimiento de la fe. La fe había reforzado definitivamente este corazón del hombre y le había enseñado que ese ímpetu inicial había que llevarlo a término. Y nos había dado nuestro Señor, y la fe en Él, nos había dado la gracia para ir más allá de nuestras debilidades. Y la educación al pie del Evangelio y leyendo estas parábolas y aprendiéndolas día a día y estando juntos en nuestras parroquias, había hecho que nos sintiésemos unidos y que supiésemos mejor, por experiencia incluso, qué significa la unidad y la comunidad y el ayudarse. Esto se ha perdido en parte. Cada vez las personas se educan menos escuchando las palabras del Señor o vivimos menos en comunidad. Y por otro lado, a veces aprendemos teorías alternativas que nos dicen no ames al prójimo como a ti mismo, busca tus intereses por encima de todo. Esa es la verdadera regla. Claro, cuando uno se educa sobre la base, la verdadera regla de la vida no es ama a tu prójimo como a ti mismo, porque Dios, que es amor, es el fundamento, sino que la verdadera regla de la vida es busca lo tuyo y no te importa lo de los demás, que al final el fuerte se come al débil. Si te educas así, haces un mundo cada vez más inhumano, donde nos ayudamos menos unos a otros. Pero eso mismo, lo inhumano que de ahí resulta, es una prueba de que es falso. Si fuera verdad, haría florecer lo humano. ¿Qué inteligencia hay en una manera de pensar que conduce a una pobreza cada vez mayor de nuestro propio corazón y de nuestra humanidad? Don Alfonso, el haber precisamente empobrecido nuestro corazón, el habernos apartado de la fe de Dios, nos han llevado a esta crisis que estamos padeciendo en la actualidad. Bueno, ciertamente las crisis... yo una vez escribí una frase que no se puede leer en ningún sitio porque no está publicado, que diciendo: las crisis brotan de la libertad del hombre. Nuestra crisis, nuestra situación deriva de nuestra libertad.
No hay que pensar que las crisis vienen como las borrascas del Atlántico, porque hay un anticiclón y se desvía una nube por aquí. No, no. La forma que tiene nuestra sociedad es el fruto de nuestras acciones y por tanto de nuestra libertad. Y eso es lo propio de un hombre. Una persona, alguien que sea un hombre y que tenga una dignidad no puede decir otra cosa. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho nosotros. Eso es verdad. Entonces, claro, las opciones que hemos tomado a lo largo de mucho tiempo nos han conducido aquí. Pues quizá debamos de repensar cuáles estaban bien y cuáles mal. Quizá no sea solo toda una cuestión de habilidades económicas para mover cifras en los papeles o ni siquiera para intentar influir en el movimiento del trabajo de las personas con leyes que son necesarias. Quizá haga falta algo más. Si tú dices que hay una crisis de confianza profunda en el mundo financiero, tienes que decirte, claro, ¿y por qué? Porque no puedes confiar que te diga la verdad nadie. Pero es que puede subsistir una sociedad construida sobre el principio de que la mentira es posible, o regla habitual de la vida. Pueden funcionar las finanzas si tú piensas que los demás te mienten. Puedes tener un administrador de tu dinero si piensas que te miente. Un gobierno que mintiese sistemáticamente no arruinaría la vida de una sociedad. Pueden estar tus representantes, tus administradores, los administradores de asuntos tuyos muy importantes, mintiéndote a la cara tranquilamente y que no pase nada. Es imposible. Tiene que pasar. Pero así muchas cosas. Es la verdad, es también el respeto por el prójimo, la codicia. Es que verdaderamente se puede poner todo al servicio del dinero. No acaba eso destruyendo los lazos, los nexos, hasta la economía misma. No está la economía al servicio de la persona. Y así muchas cosas. Ciertamente yo sí pienso que detrás de la crisis de nuestra sociedad están nuestras opciones libres y tiene que haber opciones profundamente equivocadas para que nos hayan llevado a una situación tan negativa, que están vinculadas con los valores profundos de la persona. En definitiva, tenemos que utilizar la libertad, pero para el bien, ¿no? Claro, tenemos que utilizar la libertad y para utilizarla bien debemos de utilizarla según la verdad. Y en realidad, aunque pueda costar algo y comportar sacrificios, es lo que más nos interesa. Porque a todos nos interesa decidir y construir según la verdad de las cosas. Claro, tú puedes pensar, pero yo puedo mentir, engañar, camuflar y hacerme rico aquí ahora, y a los demás, pues que les vaya como puedan. Claro, sí, uno, que en teoría probablemente cometa un delito que se podría llevar a juicio. Pero si además de uno son todos, ¿qué será de esta sociedad? Claro. Si la sociedad al final es nuestra casa, son nuestras familias, es nuestro pueblo, es nuestra vida de cada día, deberíamos de cuidarla y para eso mantener las conciencias de las personas despiertas. Yo pienso que sin conciencia, sin personas con conciencia, no hay manera de construir algo que sea permanente y estable. Don Alfonso, estos días también estamos celebrando el Día Internacional de la Vida, una fecha que, bueno, pues próxima al día 25 de marzo, día antes, día después, en su diócesis se están realizando algunas actividades, se han realizado algunas actividades, conferencias en pro de la vida, que no solamente abarcan lo que es el aborto, lo que es la eutanasia, principio y fin de la vida, sino a toda la vida, en general, respeto a la vida por todo el mundo. Ama la vida toda la vida. Sí, es una de las expresiones más profundas, más elementales de lo que es la moralidad del hombre, los fundamentos de la vida moral, los fundamentos de la vida del hombre, y una de las expresiones más elementales del amor. Es imposible, absolutamente imposible, amar y no respetar la vida del otro. Por eso, cuando se acepta sistemáticamente la destrucción de la vida de otra persona, aunque sea débil, aunque tengas argumentos, aunque te lo permitan, fuera lo que fuere, afectas de manera muy radical a la propia conciencia y a la propia manera de vivir.
Eso es uno de los grandes ejes también de nuestra crisis. No solo porque socialmente lo es, por el envejecimiento demográfico, por la crisis enorme de las familias, que está vinculada con las opciones libres de las personas que forman la familia, pero sino también porque cada uno en su conciencia queda profundamente afectado. La falta de respeto por la vida, el cometer sin dudarlo actos que van directamente en contra de la vida de los demás y encima declararlos un derecho, como ha sucedido por desgracia en España, eso yo creo que destruye en el fondo cosas en el fondo de la persona, en la forma de su vivir, de su moralidad, y afecta muy profundamente a toda la sociedad. Para un cristiano es incompatible, o sea, no se puede ser cristiano y no amar al prójimo. Claro. Bueno, puedes no amarlo porque eres un pecador, lo que no puedes es hacer por sistema la teoría de que no es necesario amar a este porque como es pequeño yo no se le ve, pues no pasa nada. No. Entonces es al revés. Nosotros, el cristianismo es una experiencia en la cual estás cierto de tu existencia y de tu vida porque la ves enraizada en el amor de Dios de manera definitiva. Y no puedes afirmar el significado de tu vida y no afirmar también el significado de la vida del prójimo. Es imposible. Y va todo junto. Niegas la del prójimo y acabas negando el de la tuya. Me gustó lo que dijo de no amar a este porque es pequeño, se refiere al embrión. Claro, al niño que no ha nacido. Claro, sí. Y tan pequeño. Don Alfonso, estamos llegando ya, estamos agotando el tiempo. Me quedan todavía muchas cosas, pues tiene que volver en otra ocasión, a no mucho tardar. Algo que, porque teníamos que hablar también de la figura de San Juan de Ávila, que es uno de los programas que tienen para este año. Tenemos que hablar también del Año de la Fe, que empiezan ustedes ya a prepararlo pasada la Semana Santa. Sí le quiero preguntar cómo se vive la Semana Santa en Lugo y qué actos tienen previstos. Bueno, la Semana Santa en Lugo se vive mucho. Yo, como soy obispo de la diócesis, a veces tengo algo de recato en hablar solo de la ciudad, porque es 1/3 de la población de la diócesis y se vive la Semana Santa por toda la diócesis. Y eso pues quisiera decirlo, que en muchas parroquias hay cofradías y se vive intensamente la Semana Santa. En Lugo en concreto, en la ciudad, pues sí, hay las celebraciones litúrgicas reciben una ayuda muy grande por parte de las celebraciones en la calle, celebraciones de la fe, en medio de la calle, en público, para lo cual las cofradías pues aportan un servicio insustituible. Y hay procesiones todos los días. Yo creo que es una cosa excelente, que los niños y las personas y todos puedan, volviendo a lo anterior, por un instante fijar la mirada en nuestro Señor que pasa. A lo mejor no hay mucha explicación, no hay una catequesis, no puedes hacerla en esas circunstancias, una larga catequesis, pero el niño ve pasar a la Virgen y si sus padres quieren, le pueden explicar. Claro. Y yo pienso que eso es muy bueno. En Lugo hay luego algunas cosas singulares que están vinculadas con la tradición lucense de la Eucaristía. Sabe que Lugo es la ciudad y la diócesis del Sacramento, donde se le venera desde tiempo inmemorial y ahí se expone el Santísimo en el altar mayor de la catedral desde tiempo inmemorial. Quiere decirse que no sabemos desde cuándo, ya no sabemos de tantos siglos como van. Y al hilo de ello tenemos un par de tradiciones singulares. Una reciente, que viene de los años 60, que es que el Jueves Santo, cuando se recoge tras la misa el Santísimo en el monumento, en Lugo se hace con una procesión muy solemne en el que el Santísimo expuesto atraviesa las calles de la ciudad. Esto no es normal, es un privilegio, digamos, de la ciudad. Claro. Y luego hay una cosa muy singular, muy pequeñita, que la gente valora, pero que no es muy famosa, y es un gesto el día de la resurrección. El día de la resurrección baja la Virgen del Rosario, que es la patrona del Ayuntamiento de Lugo, desde el edificio del Ayuntamiento, que está a un paso, y se acerca a la puerta principal de la catedral.
Viene velada y sin el niño, con un velo de luto. Y le viene al encuentro, desde dentro de la catedral, el Santísimo expuesto en la custodia. De manera que la Virgen se encuentra con el Hijo resucitado en la puerta de la catedral, se quita el velo, recoge al niño y entran en la catedral entre la música de fiesta. Y me parece un gesto muy singular, muy lucense, pero muy singular, donde el encuentro de la Virgen con el resucitado en la mañana de Pascua es visualizado de un modo extremadamente realista, porque quieras que no, con el Santísimo sí que está realmente presente el resucitado. Claro, claro. Es un gesto bonito. Me parece precioso, me parece precioso. Sí, bien, pues hemos llegado ya al final del tiempo, ahora sí, pero desde luego quiero su promesa de que va a volver pronto. Con mucho gusto. ¿Estuvo a gusto? Sí, sí, encantado. Estupendo. Pero le dejo ahora poner el broche final, algo que yo no le haya preguntado, algo que quiera decir ya para terminar. Me ponen un aprieto. ¿Ah, sí? Sí, porque no había pensado en nada. No, pero ¿qué podría yo querer decir? 2 palabras de despedida o... Bueno, pues que deseo que los fieles podamos vivir todos esta Semana Santa bien y que sea una ocasión para ver de nuevo a nuestro Señor, entender un poquito más lo sucedido en la Pasión, que siempre es necesario. Sorprendió mucho a sus propios discípulos que no se lo esperaban y está cargado de novedad y de sorpresa siempre que nuestro Señor haya muerto en la cruz por nosotros y resucitado. Y la Semana Santa toda entera está destinada a ayudarnos a los fieles a hacer memoria y a entender y a contemplar al Señor, pues que sean unos días de gracia para todos. Meditamos con esas palabras. Gracias, Monseñor. De Gracias. nada. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más y nos despedimos.